Ahora ahí te apareció la pantalla. Sí, sí. Bien. Bueno, muy bien. Esta primera clase, podríamos decirle, vamos a tratar de hablar de estos temas que están acá planteados. De qué es la astrología, los tipos de astrología, cómo podemos aprender astrología y algunas características que tiene la astrología para que podamos, sobre todo para que vaya viendo puntos bastante claros, porque con la astrología pasó de que hubo una época que se defenestró mucho. Con la aparición de los horóscopos en los diarios, la astrología perdió mucha seriedad. Ya todo el mundo lo tomaba como algo, como un divertimento, como algo para que no está mal, podés hacerlo, no hay problema. Pero dejó de mostrarse esa parte de la astrología que era mucho más profunda y más seria y que la verdad que valía la pena tener en cuenta. Entonces, para eso hubo que hacer un gran trabajo de muchos astrólogos, por suerte, y los medios, todo lo que es YouTube, todo lo que es Facebook, Instagram, todo eso ayudó mucho a que se difundiera una parte más seria de la astrología, donde los astrólogos que buscaban por lo menos mostrar lo más importante, se pudieran mostrar y se pudieran difundir de una forma más masiva. ¿Tá? Porque si no, hubiéramos quedado todo con los horóscopos de los diarios o de los programas de televisión, que muchos de ellos son bastante superficiales. No todos, hay algunos que tienen excepciones, hay algunos que han evolucionado de una manera un poco superficial hasta hay un caso, por ejemplo, Canal 4, la muchacha de Canal 4, yo me acuerdo que cuando comenzó era bastante, bueno, livianito el horóscopo de ella, era algo más bien, bueno, qué pasa en las relaciones, en el amor, en esto, aquello, pero ahora vos ves los programas de ella y son mucho más profundos, más serios. O sea, está tomando muy en serio el tema de la astrología y sabe que no puede decir cualquier cosa. Claro, sí. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Primero que nada, tenés que entender que la astrología, como tantas otras técnicas terapéuticas, es un lenguaje simbólico. Así como el tarot, así como el I Ching, así como el Kabbalah, o sea, hay muchas técnicas, no sé si técnicas, filosofías podría decirse, que utilizan mucho lo que es el lenguaje simbólico. Y un lenguaje simbólico, para poder entenderlo o para poder aprenderlo, hay que entender que eh, no es tan literal como nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, la letra A es la letra A, la letra B es la letra B. Si yo uno la letra C, la letra A, la S y la A, tengo la palabra casa. Y nada más, no significa más. Y eso después voy sumando más letras, formo una oración. Y si junto varias oraciones, tengo un párrafo o un texto. ¿Tá? Y nada más, no significa más nada. Ahora, cuando estamos hablando de un lenguaje en donde intervienen los símbolos tienen varios significados. Pueden tener el significado propio de lo que dice el símbolo, pero a su vez tienen un significado más sutil que a su vez se potencia cuando está relacionado con otros símbolos. ¿Tá? Entonces, hay que entender de que para poder entender o para poder comprender o aprender un lenguaje simbólico, hay que usar dos partes en nuestra cabeza. O sea, hay que usar los dos cerebros. Hay que usar el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. O sea, hay que leer, informarse, estudiar, entender, aprender, mirando videos, leyendo libros, haciendo clases, así como ahora. ¿Tá? Entonces, ahí vas a poder recopilar un montón de información para tu hemisferio izquierdo para que entienda, ¿tá? Que este símbolo representa tal cosa. Bien. Pero después hay otra parte que está más desarrollado a través del cerebro derecho, que es la parte de la comprensión más elevada de lo que significa ese símbolo. O sea, de una percepción que yo tengo que ir abriendo mi mente a una percepción de qué otra cosa me trae ese símbolo a mi mente, ¿tá? O a mi ser. Entonces, después vamos a ver algunos ejemplos, pero hay ejemplos muy claros de símbolos que literalmente pueden significar algo. Ah, este símbolo lo conozco, lo he visto millones de veces, ahora vamos a ver algún ejemplo. Lo conozco, lo vi montones de veces, pero cuando me abro a la otra parte, a la parte de la percepción, puedo entender de que ese símbolo tiene mucho más significado. Y más si después lo empiezo a juntar con otros símbolos. ¿tá? Entonces, el lenguaje astrológico es un lenguaje simbólico, en donde voy a tener un significado literal, más un significado que le voy a ir encontrando la vuelta a medida que yo voy abriéndome a la percepción. O sea, Bien.
para entender, la astrología es una ciencia y un arte. Una ciencia porque voy a tener que estudiar, porque tengo que leer, tengo que ver videos, tengo que informarme, tengo que recopilar, llenar un montón de información para mi lado izquierdo. Pero después tiene otra parte de arte, otra parte de artística. ¿Qué quiere decir eso? Una parte donde yo me tengo que conectar con mis sentidos, conectarme con lo que siento, para poder también llenarme de ese contenido que voy a ir recibiendo a través de los símbolos de la astrología. Entonces, es muy interesante porque todas las personas podemos desarrollar las dos cosas. Algunos tenemos más facilidad para una cosa y algunos para otra. Algunos nos resulta muy fácil estudiar, leer, recuperar información, y la parte de conectarnos con algo más elevado, más sutil, nos cuesta, tenemos que esforzarnos un poco. Y hay otros que tienen una conexión brutal, pero le cuesta la parte bueno, vos que conoces a Lili, te podemos decir que dos nos complementamos muy bien en eso. Lili es muy de conectarse, de percibir, y yo soy más de leer, de información, dame esto. Entonces, a ella, por ejemplo, le costaba esa parte. Dice, no, yo tengo que leer esto, estudiar esto. La verdad que no me puedo sentar a leer un libro sobre la astrología. Prefiero ver o que vos me cuentes, me dice a mí. Claro. Y la parte de percibirlo, de sentir, de meditar con el símbolo, de ver qué significa, de ver qué otra cosa me trae. Y es así, o sea, las dos cosas son muy importantes para un astrólogo. Un buen astrólogo tiene que combinar esas dos cosas. ¿Tá? No quiere decir que puedan hacerlo perfectamente, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar o podemos fallar en una o en otra, pero lo importante es entender eso, que no podemos quedarnos solamente con una parte, porque nos va a faltar la otra que es muy rica. Sí. Si yo porque yo puedo hacerte una carta natal a vos y decimos, copio y pego, escribo, te doy un montón de texto para que leas, listo, esta es tu carta. Y vos la vas a leer y capaz que alguna cosa te cierra, pero otras cosas voy a decir, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Entonces, si yo no me conecto contigo de alguna manera, ¿tá? Para que podamos empatizar y yo pueda entender lo que vos sentís y yo pueda transmitirte en base a ese sentimiento, entonces la carta siempre va a quedar medio incompleta. ¿Tá? Bien. Entonces, la idea es intentar lograr eso en esto que vamos a hacer ahora. Bien, perfecto. Si voy muy rápido, cortame, porque mira que yo a veces pongo primer arranco y no paro, ¿eh? No, va bien de bien. Vos cortame. Voy enganchando bien. Vamos a ver que también hay muchos tipos de astrología. Yo diría que en este momento casi te diría que hay tantas astrologías como astrólogos hay en el mundo. Porque antes era común que existiera una tradicional que viene desde el pasado, la histórica, que viene de la época de los calderos, de los sumerios, de los egipcios, de los griegos más adelante. O sea, es una astrología medieval donde se basó de una manera. También hubo una astrología oriental de la China, de la India, ¿no? Pero básicamente era una, dos a lo sumo, o tres. Después empezó a ramificar, después apareció una astrología médica que está relacionada con cómo nos afectan los astros en la parte corporal. ¿tá? Después apareció una astrología psicológica, aparecieron astrologías múltiples, algunas dedicadas a la persona, al individuo, otras dedicadas de repente a lo mundial, a los asuntos mundiales, a cómo influían los planetas en los asuntos mundiales directamente, en los gobiernos, en la política mundial. Después apareció una más humanista, donde lo que se buscaba era trabajar con el individuo, hacer de que el individuo de alguna manera creciera con el estudio de la astrología, que es con la que yo más o menos me siento más identificado. Después hay una astrología predictiva, hay millones. Y a partir de Internet y a partir de toda la masividad del siglo XXI, yo te diría que cada astrólogo le ha puesto su propio tinte, su propio toque personal. Entonces, decir que hay un tipo de astrología ya no existe. Más o menos para el otro punto que dice ahí, cómo aprender astrología, más o menos ya te lo dije, para aprender astrología necesitamos esas dos cosas, esas dos patas que yo te decía recién. La información para poder tener una base científica, porque tiene una base científica, o sea, la astronomía es una herramienta fundamental para la astrología. Ahí no se sabe, en la antigüedad se suponía de que se consideraban que los astrólogos y los astrónomos eran lo mismo,
porque el astrónomo era un observador del cielo y la astrología se basaba en la observación del cielo y cómo el cielo influía en la Tierra. Entonces la astronomía y la astrología en la antigüedad era lo mismo. Sí, sí. Un astrónomo no había diferencias. Después, más adelante, sí, con el tema de la aparición del Renacimiento, donde empezó la ciencia más estricta, más dura, empezaron a separarse y empezaron hasta a combatir una con otra, cuando en realidad es innecesario, porque bueno, cuando miramos el cielo, la astrología se basa mucho en la astronomía, y quizá la astronomía tendría que basarse un poquito más en la astrología, abrirle un poco más la puerta para que podamos entender otros aspectos que se nos escapan, que sabemos que pasan, porque lo gracioso es que todo el mundo sabe que hay cosas que pasan, pero que no las quieren reconocer, o no las quieren ver porque no les conviene, o porque no sé por qué. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir viendo que son demostrables completamente, pero bueno, a un astrónomo de la línea dura le comentás esto y te lo va a negar absolutamente. Pero bueno, de a poquito van abriendo la cabeza, la comunidad científica va entendiendo. Hay muchos, vas a encontrar, si buscas, vas a encontrar que hay muchos astrólogos que son ingenieros, que son físicos, que son químicos, que son, bueno, psicólogos, no hay duda, o sea, que son médicos. Hay un montón ya hay muchas personas, si bien la ciencia no la quiere aceptar, pero hay muchos sí científicos que se han volcado a la astrología. Es más, hubo una época que hubo un matemático, bueno, también hay muchos matemáticos relacionados con la astrología, hubo no sé si, creo que era un matemático, un estadístico, que hizo todo un estudio de la astrología para demostrar de que no funcionaba la astrología, y tan profundo fue el estudio que terminó demostrando de que sí funcionaba la astrología. Ay. Entonces se dio cuenta, él mismo, a medida que hizo el estudio, se dio cuenta de que realmente se convenció él mismo de que sí funciona, es cierto, entonces. Claro. Porque él lo que hizo se dedicó a hacer estadística. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿cuántas personas hay con la luna en Cáncer? Bueno, a ver, hay todas estas. Bueno, a ver, ¿tienen las mismas características? Vamos a ver, entró a comparar. Bueno, los que son deportistas, a ver, que son deportistas, ¿cómo es su carta natal? Entonces empezó a ver las comparativas, empezó a comparar, y empezaron dándose cuenta de que había muchas cosas en común. En común. Entonces ahí es cuando empezó a decir, pero entonces sí funciona, entonces sí tienen algo de cierto todo esto. Y bueno, la cosa que ahora muchos científicos o muchos astrólogos se basan en los estudios que hizo él para poder demostrar cómo funciona la astrología. Tremendo. Voy adelantando acá para ir viendo más la presentación, porque si no, a ver. Bueno, el lenguaje simbólico ya te conté más o menos, y acá te muestro algunos símbolos que son más o menos conocidos, que los hemos visto en algún momento. Este es el símbolo de Venus, que está relacionado con lo femenino. Es el principio femenino, el principio receptivo o negativo, y representa los sentimientos, la valoración personal, nuestros gustos, cómo seducimos, cómo es nuestro deseo, cuál es el concepto que tenemos nosotros de belleza. Todo eso representa Venus, el símbolo de Venus. Abajo tenemos el símbolo de Marte, que tiene el principio masculino, que es más expresivo, o sea, él sale más para afuera, al revés que el de Venus, que es más receptivo de recibir. El masculino, el símbolo masculino de Marte, es más expresivo, más de salir. Representa la conquista de ese deseo, cómo me afirmo en el mundo, cómo me paro, y digo, acá estoy yo, cómo me defiendo, cómo acciono, cómo salgo a hacer cosas. Eso tiene mucho que ver con Marte. Y en realidad, si nosotros empezamos a combinar estos dos símbolos, el Sol y la Luna, el Marte y Venus, nos damos cuenta que tienen mucho de complemento, porque ¿qué pasa? Venus representa cómo es mi deseo, cuál es mi deseo. Pero Venus por sí solo no puede hacer nada por ese deseo si no tiene alguien que saca la conquista de él. Entonces, para eso Venus utiliza Marte. Entonces, cuando yo tengo un deseo y necesito desarrollar y concretar ese deseo, tengo que activar a mi Marte. Mi Marte es el que se va a encargar de salir a buscar ese deseo. Entonces, ahí es donde empezás a ver que las cosas se van complementando y se van uniendo y van trabajando juntas. Y así pasa
con todos los planetas que vamos a ir viendo dentro de la carta natal. ¿Tá? Entonces, cuando estamos viendo esta combinación, esta relación entre los planetas, empezamos a entender mucho más cosas de nuestra vida. ¿Tá? Porque, por ejemplo, si yo tengo un Venus fuerte, ¿tá? En mi carta natal, después vamos a ver qué significa tener un Venus fuerte, puede decir de que es un Venus donde mi deseo es muy claro, ¿tá? Mi sentido de belleza, mi principio, mi parte femenina está muy bien desarrollada, pero si tengo un Marte débil, ¿tá? Quiere decir de que me cuesta ir por lo que quiero, ¿tá? Nunca puedo lograr lo que... O sea, sé lo que quiero, pero no sé cómo hacer para conquistarlo, para tomarlo. ¿Tá? Me gustaría estudiar esto, me encanta esto, pero no sé cómo hacer, cómo hago porque tengo un Marte débil. ¿Tá? Entonces ahí empiezo a comprender de que cómo puedo hacer para que mi Marte sea más fuerte, para darle más fuerza, para que él se haga la conquista de lo que yo quiero. ¿Qué le pasa a ese Marte dentro de mi carta natal que hace que a mí me falte esa fuerza de conquista? O al revés, puedo tener un Marte muy fuerte y desarrollado, donde salgo a conquistar, pero resulta que me doy cuenta que no sé lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Venus está débil, tengo un Venus que no está claro, porque no tengo claro lo que yo quiero. Entonces, yo salgo a la conquista, sí, yo salgo, me voy para allá y salgo a conquistar. Cuando llego al camino, digo, ¿qué vine a buscar? ¿Y qué era lo que yo quería? Y no sé si quiero eso. O lo agarro, sí, porque quería esto. Y después me doy cuenta que no, realmente no era esto lo que yo quería. ¿Por qué? Porque tengo un Venus que no está fuerte. O que está debilitado por alguna acción de otro planeta o de otra energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Acá hay otros dos ejemplos. Uno es el Sol, que es, digamos, fundamental, importante. El Sol, digamos, es lo que representa mi esencia, o sea, tu esencia. El Sol en la carta natal, donde esté ubicado, representa lo que yo soy. La esencia más básica, la más profunda, con la que yo vengo a este mundo, con la que yo llego. ¿Tá? Pero también es lo que yo tengo que venir a desarrollar. Es medio contradictorio, porque yo vengo con ese Sol, con esa energía, con esa esencia pura, ¿tá? Pero en este mundo yo tengo que adaptar, en cuanto nazco tengo que aprender a adaptarme a las circunstancias, a mi entorno, a las circunstancias que estoy viviendo. Entonces, ese Sol empieza como a mermarse, esa potencia solar empieza como a disminuir porque tiene que adaptarse a lo que hay alrededor. Primero porque no es él el dueño de todo, sino que tiene que adaptarse que hay un papá, hay una mamá, hay un entorno familiar, hay una escuela, hay una iglesia, hay no sé, un patrón, hay un jefe que está ahí controlando y está manejando lo que yo soy. Entonces, ese Sol es difícil que se empiece a desarrollar desde que llega al mundo, sino que va adaptándose, va usando herramientas, una de ellas es la Luna, va usando todas esas herramientas para poder buscar un lugar en este mundo. Muchas veces va a estar influenciado, muchas veces no, yo diría que siempre está influenciado por ese entorno familiar, primero por el entorno familiar y después por lo que es el entorno de mi hogar y la escuela y donde aprendo y de mis gentes de poder, de la gente que tiene poder sobre mí. Entonces, ese Sol de por sí medio como que se apaga, o sea, mantiene como si fuera una chispita mínima, ¿tá? En donde en algún momento, cuando yo empiezo a crecer, ese Sol empieza a tomar más protagonismo y empieza a desarrollarse. Pero claro, en el momento que ese Sol se empieza a desarrollar, a veces se olvida de lo que vino a hacer. Entonces ahí es cuando se queda sin propósito o se queda como desorientado. Entonces, la astrología es tan fantástica que lo que te muestra es, ese Sol sos vos, es tu esencia. Es cuando vos naciste, pero si vos aprendes de que ese Sol es lo que son las cualidades que vos vas a tener que desarrollar para encontrar tu propósito. Entonces, si yo sé que tengo un Sol en el signo que sea, por ejemplo, un Sol en Aries, yo sé de que yo tengo un principio ariano, perfecto, divino, que al principio lo voy a tener medio apagado, pero después, si yo no vuelvo a ese principio ariano, ¿tá? Si no vuelvo a cultivar eso, voy a estar siempre en mi vida, mi vida adulta, va a estar como una sensación de que me falta algo siempre, de que no logré lo que yo tenía que haber hecho. Y que como no leí, no sé qué es mi signo, entonces no sé qué es lo que tengo que desarrollar, no sé qué es lo que tengo que cultivar. Por eso es importante entender de que el Sol es esa doble combinación. El Sol me muestra también un camino a seguir, un propósito. No quiere decir que sea el único, pero sí
o tampoco me va a decir cómo tengo que hacerlo. Lo que sí me va a decir es que tengo que desarrollar eso. Para lograr ser un ser más, completo, voy a tener que aprender a desarrollar las cualidades de ese sol. Entonces yo tendré que ir al signo de Aries, en mi caso al signo de Aries, y buscar y decir, a ver, mira, estas son las cualidades. Bueno, bien, entonces tengo que aprender a desarrollar estas cualidades en mi vida para sentirme más completo. Aunque a veces parezcan contradictorias a lo que yo pienso, porque muchas veces pasa eso. Nos sentimos como que, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo siento, porque a mí me enseñaron otra cosa, yo aprendí otra cosa, yo no sé si esto es para mí. Después vamos a ir viendo cómo eso se puede ir viendo en la carta natal, porque por suerte la carta natal no es solamente el sol, hay un montón de otras situaciones o elementos que van a ir condicionando ese propósito mío. Ok. ¿Estamos bien? Bien de bien. Bueno. Y el otro símbolo, bueno, completo el sol, ¿no? El sol también simboliza la vitalidad, la individualidad, ¿tá? Representa también la figura del padre, pero la figura del padre como la parte, digamos, que me dio la vida. ¿Tá? Porque después vas a ver de que hay otra figura del padre que representa más la autoridad. ¿Tá? Este sol representa a la parte del padre que me dio la vida. El sol vendría a ser el padre piola, que es un padre que me dio la vida, me impulsó, me hizo crecer, me dio ¿cómo que se dice? Bueno, me dio impulso, me dio ánimo para hacer lo que yo quería hacer en mi vida. ¿tá? No siempre el padre representa eso, obviamente, pero este sol representa esa parte. Después vamos a ver la otra parte, que es la parte donde está el padre como autoridad. Y la luna, que está acá también, es otro símbolo bastante conocido, está relacionado con el principio, también con el principio femenino, pero más para el lado de lo subconsciente, lo más profundo. Tiene que estar relacionado con lo maternal, por eso es la típica madre, la luna es la figura central de la madre, es la luna, perdón, la figura central de la luna es la madre, ¿tá? Porque es la que se encarga de protegernos, es la que nos nutre, nos contiene, ¿tá? Es todo el principio maternal está relacionado con la luna. Es más, cuando llegamos al mundo, ese sol que llega al mundo, ¿tá? Ese ser que llegó al mundo, que es ese sol, necesita de la luna para que lo contenga. Entonces, el primer lugar que está simbolizado por la luna es el vientre de nuestra mamá. Y entre nuestra mamá, donde nosotros estamos antes de nacer, somos nosotros, es nuestro sol, somos nosotros el sol, que está dentro de un lugar que nos contiene y nos protege. ¿tá? Después hay otras cosas para hablar del tema, pero en principio esa panza de mamá, donde nosotros estamos adentro, es nuestra luna, es parte de nuestra luna, simboliza la luna. Simboliza el lugar donde nosotros estamos contenidos, protegidos, ¿tá? Calentitos, ¿tá? Y que muchas veces no queremos ni salir. Cuando estamos bárbaros, te digo, ¿para qué vamos a irnos acá? Déjame quieto. ¿tá? Después, al momento de nacer, ese sol va a necesitar un lugar también de contención y de protección. ¿tá? Entonces serán los brazos de mi madre, serán los brazos de mi padre, serán los brazos de mis abuelos, será el entorno donde voy a vivir. Todo ese lugar donde me contiene y me protege, todo eso también está simbolizado por la luna. Bien. Entonces después vamos a ver qué significa eso también según el signo donde esté parada la luna. ¿Vamos bien? Sí. Bien, vamos, seguimos. Sí, ¿no? Bueno, esto ya lo vi, cómo aprender astrología también lo vimos. ¿tá? Bueno, este tema es importante, es muy importante, más que nada para aclarar puntos. Porque hay una corriente, o había una corriente, no sé, hay algunos sectores de la astrología, o de los astrólogos más que nada, que siguen afirmados a esto. La astrología es amoral. La astrología no te juzga. La astrología no le importa lo que vos hagas. La astrología te dice, mirá, vos tenés esto. Después lo que vos hacés con esto es problema tuyo. La astrología no te va a decir nunca que esto es bueno o esto es malo. Que esto es benéfico o esto es maléfico. Que es fácil o difícil. Que está bien o está mal. La astrología jamás te va a decir eso. Es más,
Mi consejo es, si yo encuentro un astrólogo lo primero que me dice, esto es horrible lo que te está pasando, mirá qué dificultad que tenés acá en la carta, y bueno, la verdad que yo, no sé, pondría las barbas en remojo y diría, no sé si voy a seguir la Estaba cosa. corriendo. No sé si salgo corriendo, pero por lo menos ya no me lo tomaría tan en serio, porque primero que todos nosotros somos influenciables. Entonces, justamente cuando vamos a hacer una lectura de una carta natal, o hacer una lectura de carta natal, como por ejemplo la tirada de cartas de tarot o el I Ching, son las mismas cosas. Esas cosas no hablan de cosas buenas o malas en la vida. Eso es el terapeuta el que hace ese comentario, es el que juzga. ¿Ah? Yo no te puedo decir una carta de tarot, puede ser buena, puede ser mala al mismo tiempo, o sea, es relativo. Si el hombre que te tira la carta o el astrólogo que te lee la carta te dice esto es malo, y vos capaz que le crees, entonces ahí te va a estar afectando mal. Y al revés, capaz que te puede decir esto es muy bueno y vos te confías en que esto es muy bueno y resulta que después te das contra la pared. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de que esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. Nos pasa a todos que a veces se nos escapa. Entonces ya te voy advirtiendo, si en algún momento me escuchás decir, esto está genial, o esto es buenísimo, avísame, decime, mirá lo que dijiste, acordate que me dijiste en la primera clase. Bueno, Porque a veces a mí se me escapa, uno se entusiasma y ve eso y dice, esto está buenísimo, te va a hacer bárbaro. No es que no sea cierto, pero que no es ético. claro. Porque yo no sé cómo lo vas a tomar vos. Yo te puedo decir algo y capaz que vos lo tomás literalmente y te influye mal. O Claro, confías claro. demasiado en eso y resulta de que te das Sí, que contra no la lo pared conoce. y este me dijo cualquier cosa. Me había dicho que esto me iba a ir bárbaro y resulta que me dijo. Porque cada uno tiene que vivir las cosas. O sea, yo te puedo decir lo que te dice la carta en ese momento. La carta maneja, es una forma de hacer una lectura energética, de una matriz energética que se está planteando en el dibujo de ese mapa. Donde yo tengo que tratar de interpretarlo para vos. O vos, cuando lo aprendas, vas a poder interpretarlo. Pero también va a estar relacionado con lo que vos pienses, con lo que vos creas. Entonces, siempre va a estar vinculado a mi creencia en lo que yo leo, en lo que yo veo. Siempre voy a estar, mi creencia en mi mente, en el fondo, va a estar influenciada por todo ese comentario, por toda esa creencia que yo tenga en lo familiar. Y yo pueda considerar de que esto es muy bueno, y para vos, Para el otro capaz que no. Sí, sí. ni fu ni fa, o dice, no, eso es horrible, ¿cómo vas a decir eso? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Desde ya te digo, la astrología es amoral. O sea, es como decir el sol es bueno o el sol es malo. El sol en verano es malo. ¿Por qué? Porque me fui al mediodía, a pleno rayo del sol, no sé, a tomar sol 4 horas. Y sí, te vas a quemar y te vas a chicharrar, pero el sol no es malo, vos sos boludo, que es distinto. ¿Ah? Sí. Entonces, no es el sol malo, el sol está ahí y emite su energía. Después estás vos, que vos no te das cuenta de que estás haciendo algo mal. Entonces, esto es lo mismo. Muy bien. Otra cosa. Otro tema también a tener en cuenta. Cuando hablamos de polaridad en la astrología, generalmente, o en la vida diaria, generalmente siempre vivimos entre dos polos. Siempre estamos comparando cosas. Es más, aprendemos de esa manera. Para aprender algo en la vida necesitamos compararlo con otra cosa. Si yo no comparo algo con algo, nunca voy a poder conocerlo. Entonces, es una manera que nosotros tenemos para aprender. Por algo tenemos dos cerebros. Sí, y tenemos dos manos y tenemos muchas cosas de aparte, porque en realidad necesitamos las dos cosas. ¿Para qué? Para comparar una con la otra. El problema no está en los dos polos. El problema está cuando nos paramos en un lado solo. O sea, nos polarizamos. Pensamos de que esto es lo cierto. Esta es la verdad. Entonces me paro acá, me aferro a mi verdad y lucho contra todo el que venga de afuera. Ahí me va a hacer mal. Ahí me la voy a pasar mal. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo estoy haciendo es negando la mitad de la verdad. Me estoy quedando solamente con una parte y me estoy perdiendo la otra parte. Entonces, la astrología propone siempre vivir en los opuestos, mejor dicho, integrar los opuestos. En vez de pararme de un lado o del otro, integrarlos, aprender a integrarlos.
aprender de que el otro que está del otro lado, de un lugar opuesto, no es opuesto, sino que es complementario, que está ahí en esa posición para que yo pueda aprender algo y viceversa. Yo estoy en esta posición para que el otro también aprenda. Entonces, muchas veces me va a pasar de que si yo me polarizo en un lugar, voy a siempre a sufrir las consecuencias de algo que va a venir de afuera. Alguien o algo me va a traer situaciones en donde yo voy a tener que necesariamente aprender a abrir mi cabeza porque me va a estar diciendo, mirá que en la posición que vos estás sufriendo, porque no entendés que hay otra parte que tenés que integrar, hay otra parte que también tenés que escuchar, y hay otra parte que te va a decir algo que a vos te va a ayudar. Entonces, cuando empezamos a entender y abrir un poco los oídos o los ojos, entonces ahí ese conflicto empieza a desaparecer. Y eso lo vivimos continuamente en todo momento del día, no es algo que lo aprendemos y listo. No, lo aprendemos, lo desaprendemos al ratito, volvemos a recordarlo, y así vivimos en la vida. A medida que vamos viviendo y practicando el tema de integrar los opuestos, las cosas van a empezar a resultar ser más fáciles. No quiere decir que van a dejar de aparecer, van a seguir apareciendo, pero yo voy a poder tener la apertura de darme cuenta que, bueno, está, bien, listo, ya sé, ya entendí, bueno, está bien, sí, tengo que darle paciencia, no le pegues una patada en la cola, sino que pensá que él viene hasta acá por algo y te va a decir, bueno, escuchalo un ratito, aunque sea mientras puedas, ¿no? Eso es lo que propone la astrología. Y es más, cuando miramos el dibujo de la carta natal, no por casualidad la carta natal es redonda, es un círculo. Porque donde me pare la carta natal, siempre voy a tener algo del otro lado. ¿Ah? Si yo me paro en Aries, voy a tener enfrente, voy a tener a Libra, siempre. Si yo me paro en Escorpio, voy a tener enfrente a Tauro. Si yo me paro en el signo que me pare, en el lugar donde me pare, siempre tengo un opuesto y complementario, que me trae mucha información para que yo crezca. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, la carta natal, no sé, creo que ya lo hablamos, pero por las dudas lo repito, igual no está de más. La carta natal es básicamente un círculo, ¿tá? La forma más básica es un círculo con un punto en el centro. ¿Tá? Ese círculo simbólicamente significa el infinito, lo ilimitado, lo más grande. Y el círculo del centro significa lo individual, o sea, yo. Básicamente lo que significa este círculo es lo individual, perdón, lo ilimitado y lo infinito se integra en mí mismo, en lo individual. ¿Tá? Y básicamente este es el símbolo, si ya lo recordás, es el símbolo del sol. Cuando vimos el sol, acá tenemos el sol, justamente es el mismo símbolo, coincide. Sí. Y la carta natal es básicamente, como elemento principal, digamos, de generación, es un círculo con un centro en el medio. ¿Tá? Es un mandala astrológico, es un mandala que yo siempre digo, el mandala es algo que nos sirve para meditar, para ir hacia el centro, para percibir algo mucho más allá, más profundo, y la carta natal es lo mismo. Con la ventaja a su vez que la carta natal es única, no hay dos en el mundo. O sea, tu carta natal es única, por más que vaya una persona que haya nacido el mismo día, misma hora que vos, siempre va a haber diferencias. Entonces, tu carta natal es única. Entonces, la carta natal es un mandala personalizado, ¿ah? Para vos solo. Así que hay que darle importancia. Bueno, para estudiarla, los astrólogos, antiguos astrólogos, lo que hicieron es observaron el cielo y fueron dividiendo el cielo para poder tratar de entenderlo, fueron dividiéndolo en sectores, ¿tá? En sectores iguales. Ellos lo dividieron en 12 sectores iguales, ¿tá? En donde en cada sector encontraron una representación del cielo. Fíjate, pensá en el cielo nocturno de la noche, en donde vemos un montón de estrellas, ¿tá? Y ellos lo que hicieron fue dividir ese cielo en diferentes sectores iguales, en donde en cada sector, ¿tá? Aparecía un grupo de estrellas. A esas estrellas les llamaron constelaciones y les dieron formas y nombres. O sea, no tienen nada que ver, porque en realidad aparecen 3 estrellas y eso encontraron de que eso es la forma de un carnero. No tiene nada que ver. La imaginación que tenían era magnífica. Tremenda, mal. ¿Tá? Entonces, ahí crearon lo que se llaman las constelaciones.
¿tá? Ahora, las constelaciones no están en cualquier parte del cielo. Ellos no es que agarraron el cielo de azar y dijeron, está, por acá una constelación, acá tenemos otra, y esto es el zodíaco. No. Ellos notaron de que el cielo durante el día se movía siempre, durante el año, se movía siempre en una franja determinada. No se movía por todo el cielo, sino que subía o bajaba, pero siempre dentro de una misma franja. A esa franja se le llamó eclíptica, que justamente es la franja por donde más o menos se mueven todos los planetas en el sistema solar. Entonces después empezaron a ver de que en esa franja, en la que se movía el Sol, notaron que de noche había estrellas errantes, estrellas que viajaban por esa zona. A esas estrellas, justamente le llamaron estrellas errantes, que en el lenguaje, creo que si no me equivoco es griego, significa planeta. Entonces, de ahí es donde surgieron los planetas. Entonces, el zodíaco viene a representar esa franja del cielo, dividida en 12 sectores, ¿tá? En donde cuando vos mirabas al fondo de esa franja, veías esas constelaciones. Entonces veías, por ejemplo, la constelación de Aries, veías la de Tauro, la de Géminis, la de Cáncer, y así veías que a través de esas franjas se iban moviendo los planetas o el Sol, y la Luna también. ¿Tá? Entonces, ahí una cosa muy importante a tener, ya aclaramos un tema importante, es que para la astrología el Sol y la Luna también son planetas, pero planetas en el sentido de que influyen en la vida diaria, porque vos no te olvides que la astrología se basa, tiene un concepto terráqueo, digamos, terrenal, o sea, se basa en que la Tierra es el centro del sistema solar. Sabemos que no es cierto, pero para la astrología, como nosotros somos los que estamos acá en la Tierra, nosotros vemos los astros desde nuestra posición. Entonces, todos los astros que están en el cielo, que nos afectan de alguna manera en lo personal, a eso se les llamaron planetas. Y dentro de ellos están el Sol y la Luna. Por eso se les llama planetas también. Más que nada, el nombre específico del Sol y la Luna son luminarias. Pero eso no importa. ¿Vamos bien? Todo bien, muy bien. Bueno, entonces, dentro de ese zodíaco que dividieron en 12, le pusieron estos nombres. Entonces acá tenés los símbolos clásicos del zodíaco y sus nombres. Tenés, acá en la tablita tenés Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Acá están todos los símbolos y acá están todos los nombres. Los símbolos a veces pueden variar un poquito, depende del astrólogo o de la carta, en la página web que hagas la carta, pero básicamente estos son los símbolos. La idea es que a medida que vayamos viendo, los vayas aprendiendo. Bien. Si ya no lo sabes, capaz que ya está. No, pero lo sé, sí. Lo sé, sí. Bien, genial, Ya lo mejor. conozco. Mejor. Muy bien. Bueno, vamos a ver de qué habla esos signos. Vamos a ver de qué se componen esos signos. Los signos, en realidad, representan 12 maneras distintas de expresar la energía. Porque en realidad todo se resume a lo mismo, todo es energía. O sea que acá todos volvemos a lo básico, a la base más grande. Todo es energía. Y los signos es eso, son 12 maneras de expresar la energía, así como son las notas musicales, son 12 maneras de expresar una vibración sonora. Una vibración sonora también es una energía que se transmite a través del aire, es una vibración que se transmite a través del aire. Bueno, la energía es una vibración. En este caso se transmite a través del espacio vacío, o del aire, o del agua, o de lo que sea. Pero sigue siendo energía. Simplemente es que se expresa o se propaga por diferentes medios. Pero siempre hablamos de energía. Y la característica más importante que tiene la energía es que es una vibración. A medida que mayor sea la frecuencia, decimos que es una vibración más alta, y cuando la frecuencia es más baja, decimos que la energía o la vibración es más baja. De vuelta que con lo que decía hoy con el tema de la astrología, la energía no es buena ni mala. Otra cosa que hay que erradicar. No hay energía buena o hay energía mala. La energía es. La energía viene del sol, la principal, o sea, no solamente del sol, pero bueno, es la que más conocemos. Del sol viene la energía que más conocemos y que nos dio vida, y que nos da vida y la mantiene, pero también nos puede destruir. Pero no es porque el sol sea malo y diga, les voy a mandar energía mala para matarlos a todos. No.
Lo que vivimos como malo es consecuencia de nuestros propios actos, de cosas dañinas que le hemos hecho al planeta. Si no, no tendríamos estos problemas. Entonces, la energía podemos sí encontrar que la energía puede variar su vibración, la frecuencia. Puede ser más alta o más baja, pero tampoco quiere decir que sea mala o buena. Una vibración baja, por ejemplo, un objeto con una vibración muy baja es un objeto muy sólido. Por ejemplo, una roca, la tierra, una roca, es un elemento que en donde su vibración es muy baja. Pero no quiere decir que sea malo. De vuelta. O sea, es la manera de cómo nosotros lo vemos o lo vivimos. Entonces, vamos a ver que en todo va a haber esa variación de energía. Y con los signos pasa lo mismo. Si bien son 12 maneras de expresar esa energía, dentro de cada uno de ellos va a haber también una variación energética, en donde va a haber una baja frecuencia y vamos a tener a un Aries muy bajo de conciencia o una frecuencia muy alta de Aries, en donde vamos a tener un Aries de una conciencia más elevada. Pero es lo mismo, y así con todos los signos. Bien. Esa energía está básicamente compuesta de dos cosas fundamentales. Uno es, digamos, el ladrillo de construcción del universo, que es los elementos, y otro es una manera de expresar ese elemento. Entonces, los elementos, como dije, son como si fueran ladrillos fundamentales para que el universo se forme. Si falta alguno de ellos, no existe universo. Y los elementos son los clásicos que posiblemente ya conozcas, que son el fuego, la tierra, el agua y el aire. Sí. Todo el universo tiene estos 4 elementos y nosotros también. Podemos tenerlos en mayor o menor medida, después cuando miramos la carta vamos a ir viendo el grado de cada uno de esos elementos. Pero todos tenemos los 4. Cuando falta uno es porque en realidad lo compensamos de otra manera, pero siempre va a estar de alguna manera presente en nuestra carta. Okay. De esos 4 elementos, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, de más o menos de lo que representa y lo que significa para nosotros también. El fuego, por ejemplo, sabemos que alumbra y nos calienta. Podemos considerar que es expansivo, que es indomable, o sea, pues sabemos que no se puede controlar, sí podemos contenerlo, pero no controlarlo. Es un elemento que está presente siempre en el inicio de las cosas. Cuando se inicia todo, y la teoría más importante, por lo menos por ahora, de la creación del universo, es la del Big Bang, y el Big Bang ¿qué es? Es una gran explosión. Es el inicio del universo. Bueno, estamos hablando de que es una energía de fuego. Es un gran inicio, una gran explosión, donde arranca todo. Entonces, justamente el fuego nos aporta la acción, el comienzo, la pasión, también nos aporta la intuición. Y de vuelta, no es bueno ni malo, cuando está contenido y está, por ejemplo, en una cocina, nos puede cocinar, nos puede calentar, puede cocinar nuestros alimentos. Pero cuando nos está incendiando la casa, nos está comiendo vivo. Sí. En definitiva, puede ser muy protector, muy contenedor y muy cálido, pero también puede ser muy destructivo. Muy dañino, sí. Con la Tierra pasa algo similar. La Tierra es más firme. Bueno, el Sol no lo podemos, por ejemplo, el Sol. El fuego no lo podemos tocar. Lo podemos sentir a través de nuestros sentidos, a través del tacto, por ejemplo, de la piel, por el calor, pero no podemos tocarlo porque nos quemamos. La Tierra, la diferencia que tiene es que sí la podemos tocar, la podemos tomar y agarrar. La Tierra tiene más firmeza, tiene que ver con materializar algo, con concretar, nos ayuda a contener algo, nos sostiene, nos podemos parar sobre la Tierra y nos sostiene, dura en el tiempo, y está presente en las cosas que queremos sostener. Cada vez que queremos dar forma a algo y concretarlo y a su vez sostenerlo, necesitamos al elemento tierra. El elemento tierra nos permite crear, nos permite percibir y nos permite asimilar nuestro entorno, la naturaleza, por ejemplo. Pero lo mismo que con el fuego, nos puede contener y dar refugio en una cueva, en nuestra casa, o nos puede enterrar en una luz cuando o derrumbe o en un terremoto. Con el aire, algo similar. El aire tampoco lo podemos tocar, pero sí lo podemos respirar.
lo podemos sentir a través de nuestra respiración, funcionar nuestros pulmones, ¿tá? De aire, o sea, nos vitaliza, nos inspira, nos ayuda también a vivir, ¿no? Es un elemento que está relacionado más que nada con asociar cosas, con vincular. Está muy relacionado con el tema de nuestros pensamientos, nuestras ideas, de cómo aprendemos, de cómo nos comunicamos, todo lo que sea a través del aire, lo que transmitimos y lo que nos llega, ¿tá? A través de ondas sonoras, eso tiene que ver también con el aire. ¿Tá? O sea que está relacionado con el pensar, con el comunicarnos, con el aprender. Y de vuelta, en el verano puede refrescarnos con una brisa o en un huracán nos puede devastar. ¿Ah? Y por último, el elemento agua. El elemento agua nos nutre, porque podemos tomarla, también nos ayuda a lavar, a purificarnos. ¿Ah? Está relacionado con la trascendencia, con el crecer, también muy relacionado con nuestras emociones. Cuando hablamos de agua siempre estamos hablando de algo conectado a nuestros sentimientos, o sea, cuando nos desbordamos emocionalmente, esa sensación de que algo que nos inunda, ¿tá? Es bien de agua, nos inunda, nos desborda, son todos términos que están relacionados con el agua. Nos ayuda a nutrirnos, a curarnos, ¿tá? Pero también, de vuelta, ¿no? O sea, si estamos en el medio del océano y no sabemos nadar, nos ahogamos. O sea que evidentemente todos los elementos tienen, en su justa medida, nos generan un equilibrio, pero en exceso o en un detrimento nos puede matar. ¿Ah? En una carta natal, lo que yo te decía recién, en una carta natal vamos a tener los 4 elementos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo las cartas, vamos a ir viendo cuál es el balance de elementos, o sea, cuáles son los elementos que más se desarrollan y cuáles son los que tengo menos. ¿De qué me sirve esto? Por ejemplo, me puede servir, si yo soy una persona, por ejemplo, que tengo mucho fuego, puedo decir que soy una persona muy apasionada, ¿tá? Que estoy muy inspirado, que tengo mucho impulso para hacer muchas cosas. Salgo al mundo a hacer cosas. No sé qué, no importa, pero salgo al mundo a hacer cosas. Yo soy una persona dispuesta, ¿tá? Si vos me tirás una idea, yo voy y arranco a hacerla. El tema es que si tengo mucho fuego, lo que me va a pasar es que me voy a quedar por el camino porque me voy a apagar. ¿Por qué? Porque el fuego necesita también un sostén, necesita un alimento para que siga encendido. Entonces, ¿qué es lo que preciso? O preciso tener más aire, que el aire lo que va a hacer, como haría, por ejemplo, un globo aerostático, que cuando es una combinación de aire con calor, lo que hace es ascender el globo, o sea, aire caliente ayuda a que el globo ascienda. O sea, si yo tengo mucho aire con ese fuego, tengo una idea, tengo ideas que me inspiran para poder hacer cosas. Pero a su vez, si no tengo tierra, si tengo muy poca tierra en mi carta, ¿qué va a pasar? No voy a poder concretar, me va a costar concretar las cosas. Tengo las ideas, tengo el impulso, pero no puedes llevar a cabo. O porque no tengo medios materiales, por ejemplo, no tengo dinero, la más clásica, ¿tá? Tengo un montón de ganas de hacer cosas y viene uno y me dice, sí, pero ¿con qué plata vas a hacer esto? Entonces ahí me pinche, me desinflo. ¿Entendés? Ahí el fuego. Pero en cuanto viene alguien y dice, bueno, yo aporto el dinero, yo te aporto la tierra, digamos, el sostén, la forma de materializarlo, yo arranco y lo hago yo. Vos ni te muevas, vos dame los recursos, yo arranco y hago. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde uno empieza a entender por qué es tan importante saber cómo son los balances de elementos en mi carta. Porque entonces yo puedo saber cuándo estoy inspirado, qué tengo que hacer para aprovecharlo. Si tengo mucho fuego. Ponele, capaz que tengo, al revés, tengo mucha tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo mucha tierra? Y generalmente cuando tengo mucha tierra no tengo ganas de mover un dedo. Porque estoy viendo dónde estoy. Una persona con mucha tierra le cuesta moverse porque es más pesada. Entonces, le cuesta arrancar y moverse y hacer algo. Si acá estamos bien, déjame acá que estoy bien disfrutando. No me mueva. Entonces le va a costar moverse. Va a venir una persona con fuego y lo va a tratar de mover y sacudir y dale, vamos a arrancar y vamos a hacer esto. Y dice, no, estamos bien acá, déjame así acá tranquilo que estoy bien. Entonces, me va a pasar de que me va a costar cambiar, me va a costar moverme a hacer algo, salir de la situación en la que estoy parado, ¿tá? Porque considero que estoy cómodo, pero capaz que no es así. Entonces, es muy importante también conocer eso. ¿Tá?
Si tengo mucho aire, por ejemplo, puede ser una persona muy comunicativa, con un montón de ideas, con un montón de contactos, un montón de cosas para hacer, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, me falta agua, soy un tipo muy insensible. Me comunico, hablo con un montón de gente, pero me cruzo con una persona que necesita un apoyo emocional y yo le salgo corriendo. Le digo, no, yo no quiero saber nada, déjalo ahí. Bueno, para venir vos, venir a dar un abrazo a él porque yo la verdad no quiero saber nada. ¿Entendés? Entonces son personas más bien distantes, medias frías, porque en realidad no toman contacto con su mundo emocional. Ajá. Entonces le falta un poco de agua. Cuando tiene agua, le ayuda a complementar eso. Sí, pero tengo una pregunta, ¿cómo sabes cuando tenés mucho de un elemento y poco del otro? ¿Te dice ahí en la carta natal Ahora cómo lo vamos aparece? a ver en la carta. Es más, lo vamos a ver ahora para salir con este mismo tema y ya arrancamos con tu Ah, carta de eso. ujú. Ya vamos a verlo. Para que voy a dejar de compartir este y voy a mostrarte tu Vale. carta.